Buenas a todos y a todas. Hoy estamos aquí con un nuevo material. Esperamos les guste. Si es así, compártanos, denos like. Comenzamos. Hablemos de cabeza de vaca. El pasado 30 de abril, el Congreso Federal, a solicitud de la Fiscalía General de la República, aprobó el retiro del fuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, por los delitos que se le imputan: es delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude fiscal y en la última fecha, peculado. Cabeza de Vaca ha alegado, discutido, que es una persecución política del gobierno federal. Sin embargo, las pruebas existen. El procedimiento en la Fiscalía General existe. Y Cabeza de Vaca evidentemente pretende defenderse. Y aquí es lo que vamos a desglosar un poquito. Finalmente, son 4 delitos los que se le imputan, en donde además están vinculados sus hermanos, uno incluso que es senador, quienes sustentan gran parte de la acusación por ser prestanombres de Cabeza de Vaca. Es evidente la fortuna que han amasado en propiedades tanto en México como en los Estados Unidos. Tan solo se plantea que tienen propiedades en Texas. Como muestra, Ismael García Cabeza de Vaca, quien es senador de la República y, por cierto, aspirante al gobierno de Tamaulipas por el PAN, la UIFI considera o le atribuye que tiene 3 inmuebles en Texas y 8 camionetas con valor de 7 millones de pesos. Sin tomar en cuenta, además, la transacción que hicieron del departamento de Santa Fe, por más de 40 millones de pesos. Es decir, los delitos del que se le imputan, ahí están. La comisión instructora lo desafuera por el delito de fraude fiscal, en donde no comprueba haber pagado impuestos por la transacción de la casa de Santa Fe por más de 6 millones de pesos. Y a partir de ahí inicia la defensa mediática de Cabeza de Vaca y la derecha. Aquí es importante destacar que para este grupo entienden que la percepción, antes que los hechos, es más importante que cualquier otra cosa. Y a partir del desafuero y por los cuales la comisión instructora de la Cámara de Diputados lo desafuera, que es el delito de defraudación fiscal, toda la derecha, encabezada por el PAN y el PRI y sus partidos satélites, todos los grupos mediáticos, los opinólogos, se lanzan a la defensa de Cabeza de Vaca. Primero, queriendo dar la percepción
que el único delito del que se le acusa es defraudación fiscal, que de los otros delitos no había elementos para poder proceder. Sin embargo, aquí hay que aclarar una cosa: la comisión instructora no es Ministerio Público, no es juez. Ellos no estaban investigando ni resolviendo si era culpable o no. Ellos solamente tenían que definir si el señor era perseguido o no político y que los delitos por los que se le imputaban fueran construidos o no. Ellos encontraron que el único delito que para ellos les satisfacía era el delito de defraudación fiscal. Pero esto no significa que el Ministerio Público pueda presentar esta y otras denuncias contra Cabeza de Vaca. Incluso no lo han mencionado si hay alguna carpeta abierta, porque el señor es señalado por parte de Lozoya como parte de los panistas que recibieron sobornos para aprobar la reforma energética. Entonces, como primer elemento, la derecha golpista pretende solamente querer dar la percepción que solamente es perseguido por un delito y este delito es menor. Pero no es así. Solamente pretenden hacer generar una percepción entre la población. 2. De inmediato, como buenos cómplices de los delitos que se le imputan a Cabeza de Vaca, de inmediato el Congreso de Tamaulipas, de mayoría panista, quien encabeza este grupo de derecha golpista, aprueban una resolución sin siquiera haberse terminado de resolver en la Cámara de Diputados Federal, de no desaforar o de no aceptar el desafuero de Cabeza de Vaca, queriendo meter una triquiñuela legal a partir probablemente de una laguna legal para que Cabeza de Vaca continúe al frente del gobierno de Tamaulipas. Una vez que la Cámara de Diputados les informa por oficio que procede el desafuero del gobernador, ellos interponen una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia. Controversia que ha sido desechada. Es decir, no procedió la controversia. Y hoy, todos los opinadores, todos los medios, la derecha golpista, está planteando que el señor puede seguir gobernando porque sigue teniendo fuero, cuando la Suprema Corte de Justicia desechó su controversia por improcedente. Veremos en qué termina este drama. Finalmente yo creo que va a terminar con el arresto y el encarcelamiento de este gobernador tarde que temprano. Él se escuda con que es un golpeteo electoral y sin embargo ellos saben perfectamente que de proceder, incluso de verse en las noticias su arresto, ese sí sería un golpe mortal a la derecha golpista. Entonces recapitulemos. Insisto, para esta derecha consideran que la percepción es más importante que los hechos. Pretenden, uno, a través de la prensa
chayotera, difundir la idea que solamente es desaforado o es culpable por un solo delito. Y no es así. 2. Como buenos delincuentes se protegen entre sí, incluyendo al Congreso de Tamaulipas de mayoría panista, quien lo protege. 3. La Suprema Corte de Justicia ha determinado que no es procedente la controversia constitucional que impuso el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero. Así se maneja esta derecha, tergiversando las leyes, manipulando la opinión pública, para su beneficio. Hoy veremos hasta dónde llega la Fiscalía, hasta dónde llega el Ejecutivo Nacional, pero yo creo que no se la van a perdonar. De que se va al bote, se va al bote. Agresión de Israel contra Palestina. Y decimos agresión porque no es un conflicto armado entre pares, entre similares, entre dos ejércitos que se enfrentan. Es una cobarde agresión del gobierno israelí contra el pueblo palestino. En muchos lugares van a encontrar que las posibles causas históricas, inmediatas, que si la provocación de algunos judíos, de algunos palestinos. Lo cierto es que en el trasfondo del asunto existe la invasión que está llevando a cabo el gobierno de Israel en territorio palestino. No solamente es la disputa de Jerusalén, que el presidente de los Estados Unidos, con su declaración de trasladar la embajada de este país a Jerusalén y dar el estatus de reconocimiento de capital del pueblo de Israel, pretende desplazar con ello al resto de los grupos étnicos y poblacionales que existen y que demandan una jurisdicción sobre esta franja, sobre esta capital, sobre Jerusalén. Aquí hay que destacar que el gobierno israelí pretende anexarse los territorios que ha ido ocupando con el impulso de asentamientos colonos de judíos en esos territorios que les pertenecen a los palestinos. Lo único que pretende Israel efectivamente es finalmente aniquilar a Palestina, anexarse sus territorios, desplazar a todos los árabes de esa región. Y cualquier cosa que esté haciendo el pueblo palestino es considerada terrorismo cuando solamente es la defensa de su territorio, la defensa de sus derechos, incluso a sus derechos de movilidad. Hoy condenamos enérgicamente la agresión criminal del gobierno de Israel contra el gobierno palestino. Alto a los bombardeos, alto a las agresiones, no a la intervención terrestre. Viva el pueblo palestino. Por otro lado, tenemos aquí un mensaje del compañero del doctor Juan Paredes Pérez, miembro de la Comisión de Salud de Nuevo País, que nos hace un llamado enérgico, un llamado solidario en torno a la problemática de la pandemia. Adelante, compañero. ¿Qué tal?
En esta ocasión quiero comentar con todos ustedes que este cerca de año y medio que llevamos de pandemia se ha visto plagado de varios factores como son ineptitud, intriga, incredulidad y desconfianza. Ineptitud por parte de muchos gobiernos para cómo afrontar adecuadamente la pandemia, pues estos cerca de 3 millones de defunciones a nivel mundial y cerca de 230,000 defunciones a nivel nacional lo dejan ver así. Ahora, esta situación se ve agudizada por la intriga que generan los promotores del neoliberalismo desde Estados Unidos. Dichos neoliberales están divididos en dos grupos: los ultraderechistas, representados por Trump, y los derechistas, representados por Biden. Estos ultraderechistas, desplazados del poder gubernamental, se han dedicado a promover una serie de basura ideológica con la que cuestionan el origen, el tratamiento de cómo se concibió la pandemia. Esto no es gratis, esto tiene un objetivo muy en concreto, que es que la población se vea envuelta de esta incredulidad, de esta desconfianza y desdén, planteando que las medidas de precaución que tienen que ver con la utilización del cubreboca, el gel antibacterial y la sana distancia, como no son 100% seguros, no tiene caso llevarlo a cabo. Los mismos medicamentos plantean que como tienen efectos secundarios, no tendríamos por qué consumirlos. Por el contrario, han difundido que como medida preventiva e incluso como tratamiento, hay que consumir el dióxido de cloro, sustancia que no ha sido aprobada por parte de las autoridades de salud, toda vez que la ingesta de este producto a la larga tiende a generar insuficiencia renal, alteraciones gastrointestinales e incluso infartos, hasta llegar a exponer que todas las vacunas en un momento determinado van a generar muertes masivas. Por otro lado, sabemos que este grupo que hoy está al frente del gobierno estadounidense no son blancas palomas, pues el manejo de la pandemia que han tenido ha sido desde un enfoque meramente mercantilista, toda vez que desde el momento en que plantearon las medidas de prevención, llevaron a cabo la elevación de los precios tanto del cubreboca, del gel antibacterial e incluso de las mismas caretas. Los medicamentos, por igual. Hay medicamentos como el factor de transferencia, que está en un costo de 500 pesos, pero otros, como son el Remdesivir, que llegan a tener un precio hasta de 36,000 pesos cada ampolleta. Y resulta que un paciente que requiere de este último medicamento necesita 5 ampolletas. Hagan cuentas. Difícilmente la población va a poder arribar a la compra de estos medicamentos. La misma vacuna, ellos mismos la han impuesto a los gobiernos
de los países del tercer mundo con los costos y precios que ellos manejan. Como verán, aquí los únicos que perdemos somos la población común, la población empobrecida, pues nos ponen en medio. Ante esto, tenemos que ser muy cuidadosos de no caer en ese juego perverso y a tomar en serio las medidas de prevención, a acudir al médico en los primeros síntomas de un cuadro gripal, por sencillo que parezca, pues hoy en día todo síntoma gripal puede ser posible de un COVID, e incluso hay que acudir a colocarnos la vacuna. No hacerlo así nos lleva a formar parte de esa población de riesgo que en algún momento nos vamos a infectar. Ya bastante hemos pagado con vidas de familiares, de vecinos, de conocidos, de compañeros, como para seguir formando parte de esas listas de defunción. Eso es todo. Esperemos que les haya gustado los materiales que seleccionamos. Hay muchas cosas más que se quedaron en el tintero. Esperamos poderlas incluir en próximos videos. Si les gustó, denos like, compártanos, suscríbanse. Hasta la próxima.